ya no habrá primavera. Si tú no estás aquí, violetera, la primavera ha venido, yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Era como una flor, era bella, era excitante, vanidosa, coqueta, siempre cuidando las maneras, siempre cuidando el tacto y el gusto. Violeta imperial. Durante 20 años, Eugenia de Montijo fue emperatriz de los franceses. Tanto tiempo en la eterna Francia, la Francia, esa Francia de la grandeur, que tuvo que contemplar como una española llegaba a lo más alto de su cúpula dirigente. Porque Eugenia de Montijo no fue una mujer objeto. Llegó a ser regente en 3 ocasiones. Marcó los designios de un país comprometido en diversas cuestiones, en diversas lides militares y políticas. Y Eugenia siempre estuvo ahí. Sí, odiada por los franceses, por no ser francesa y posiblemente al ser española. Pero Eugenia de Montijo bien merece un pasaje de la historia, y se lo vamos a dedicar esta noche. Porque también trabajó por la imagen, tanto de ella como de su país. Sus 2 países, mejor dicho, España y Francia, Francia y España. Eugenia de Montijo. Eugenia María Palafox Kilpatrick. Fue la más pequeña de 2 hermanas, nacida en el seno de una familia burguesa y afrancesada. Sus padres, María Manuela Kilpatrick y Cipriano Palafox. Don Cipriano era un afrancesado, por supuesto. Sirvió a las órdenes de Napoleón I el Grande, claro que sí. Fue coronel del ejército napoleónico. Y claro, los afrancesados no estaban muy bien vistos en este país. Aún así, tras la caída de Napoleón, en 1817, decide regresar a España. Y se establece en la ciudad de Granada. Y allí llegarían al mundo sus 2 hijas. Francisca, conocida por todos como Paca, llegaría a ser duquesa de Alba, nada más y nada menos. Y su segunda, su niña, Eugenia María. Eugenia nació el 5 de mayo de 1826. En Granada, la Alhambra vio sus primeros días. Y dicen que aquel nacimiento en Granada marcó profundamente el ánimo y el sentir de la pequeña Eugenia. Como os he dicho, una familia bien, una familia acomodada, una familia bilingüe. En esa casa se hablaban los 2 idiomas, el francés y el español. Por tanto, cuando se establecen en Madrid, su casa es muy frecuentada por los viajeros ilustrados del 19. Las niñas reciben la mejor de las educaciones, una educación somera. Se las enseña a ser señoritas, con todo lo que representaba ser señorita en el siglo XIX. Pues esto Eugenia María lo llevó muy a gala toda su vida, como luego explicaremos. Y las niñas crecían, y las niñas empezaban a ser asediadas por los diferentes galanes de la época, porque las niñas eran guapas y muy bien educadas. Los viajeros del 19 se acercaban a esa casa y conversaban, realizaban tertulias, siempre asombrados por el carácter y el sentir de los españoles. Mientras que los franceses se trataban de usted, los españoles, sin perder la educación, utilizaban el tuteo. El tuteo, y además se hablaban entre ellos utilizando los nombres de pila. Y esto llamó la atención a Próspero Mérimée, uno de aquellos exquisitos e ilustres viajeros. Sí, se acercó a esa casa, a la casa de los Palafox Kilpatrick, y descubrió a esa adolescente, y entabló amistad con ella. Y ésta le contó muchas cosas sobre las costumbres de su pueblo. Y en especial le contó un círculo amoroso en el que andaban una cigarrera, un torero y un oficial
un oficial del ejército español. Esa historia sorprendió muchísimo a Próspero Merime. Y gracias a ese relato que le contó la joven Eugenia María, pues llegó una de las grandes obras, una obra que ha hecho a España muy conocida en el mundo, denostada en su tiempo, pero admirada por todos. Estamos escuchando la voz de María Callas, la divina, la soberbia María Callas. Porque en 1845, cuando Eugenia de Montijo tenía tan solo 19 años, Próspero Mérimée, movido por la inspiración que le había dado la española, escribió Carmen. Carmen. En 1873, Bizet hacía de Carmen una ópera. Estos sonidos, pues ya lo sabéis, se los debemos a Eugenia de Montijo, la maravillosa María Callas. También un personaje del siglo XIX, ¿por qué no? Pero Eugenia de Montijo quería marcar tendencia, claro que sí. Estamos atravesando por un momento muy riguroso del siglo XIX. La revolución industrial ya es un hecho. Los proletarios se están empezando a levantar en diferentes ciudades de Europa. Es momento para los cambios. Es momento para afrontar el futuro. Y Eugenia quiere estar en ese futuro. Quiere pertenecer a ese futuro. Y empieza a innovar. Es la que mejor viste. Es la que mejor se maquilla. La que está siempre a la última. La que conoce cómo va la sociedad de su época. Exquisita hasta límites insospechados. Y empieza a provocar cambios. Aquí la tenemos con 21 años, visitando Biarritz. La eterna Biarritz, la bella Biarritz, esa localidad que estuvo tan de moda en el siglo XIX y también al principio del XX. Pues Eugenia de Montijo pone de moda Biarritz, y pone de moda eso que hasta entonces se desconocía, el veraneo. La alta sociedad visitaba el mar para tomar los baños oportunos y majestuosos. Con 21 años, Eugenia de Montijo pone de moda el veraneo. Pero Eugenia se establece en Francia, en París, donde quiere completar su formación, su educación. Y en París estaban ocurriendo muchísimas cosas. Como os he dicho, Cipriano, el padre de Eugenia, era bonapartista. Era un ferviente seguidor de las ideas de Napoleón Bonaparte. Y siempre anima a sus hijas a que estudien la vida, la biografía de Napoleón Bonaparte. Los bonapartistas están reivindicando su derecho a llegar a lo más alto en la cúspide francesa. Y tenemos a quien pretende seguir con la estela marcada por Napoleón años atrás. Napoleón había muerto, como todos sabéis, en 1821, en la lejana isla de Santa Elena. Pero había pretendientes a sucederle, claro que sí. Estaban sus hermanos, por ejemplo, Luis, el que fuera rey de Holanda. Luis había tenido un hijo, Luis Napoleón. Llegaría a ser Napoleón III, llegaría a ser emperador. ¿Por qué tercero y no segundo? Porque segundo, por supuesto, era el hijo de Napoleón, el hijo del primer Napoleón, el que había tenido con María Luisa. Pero ese niño había muerto, además muy joven, con 20 y pocos años. Por tanto, Luis se sintió legitimado para aspirar al trono de Francia. Y no pocos le apoyaban. Bastantes franceses querían ver de nuevo a Bonaparte en el trono. Aunque no le fue fácil. Después de 2 intentonas, alguna de ellas le supuso la cárcel. En 1848 llega a lo más alto, llega a la presidencia de la República Francesa. Todo esto después de un golpe de Estado. Un golpe de Estado que, por otra parte, había sido potenciado por una amante de nuestro protagonista, Miss Howard. Miss Howard había dado dinero, grandes sumas de dinero, para que Luis Napoleón llegara al poder. Luis Napoleón, hay que decirlo, era un tremendo mujeriego. Un constante mujeriego, como ya veremos. Siempre estuvo pegado a las faldas de alguna mujer. Y le supuso casi la perdición.